Muy buenas tardes. Una cordial bienvenida a este acto de presentación del libro Ortega contra el racionalismo de Juan Arnau. Me presento, mi nombre es David Hernández de la Fuente y bueno, pues soy buen amigo y compañero de Juan en la Facultad de Filología. Él está en Filosofía, en la Complutense, pasillo de enfrente, digamos, ¿no? La India, Grecia, actuamos mucho en conjunto. Yo creo que va bien siempre este mundo indoeuropeo. Mi conocimiento de Ortega es limitado a un lector ocasional y admirador, por supuesto, de filósofo y director de algún trabajo de fin de máster y de grado sobre Ortega y los griegos, Ortega y Roma. Es decir, un conocimiento muy limitado, pero bueno, he disfrutado mucho del libro de Juan y vamos a hablar de él realmente, ¿no? Es el acto de presentación. Yo quería presentar brevemente a mi colega, a Juan Arnau, aunque creo que lo conocéis sobradamente. Juan Arnau es filósofo, es astrofísico, es experto en filosofía sánscrita, profesor titular en la Complutense, como he dicho, en la Facultad de Filosofía, donde imparte docencia en filosofía y en ciencias de las religiones, en el grado de religiones de Asia, pensamiento budista, pensamiento oriental. Bueno, como veis, tiene una atalaya muy interesante, esta combinación entre física y filosofía para examinar lo que creemos y denominamos realidad, y en este caso también para examinar a un clásico del pensamiento español, al filósofo más importante del siglo XX y quizá de toda la filosofía española. Sobre eso hablaremos hoy, en un libro que es, bueno, pues es bastante insólito en los estudios orteguianos porque realiza, digamos, comparaciones, analogías, saltos entre Oriente y Occidente, entre el pensamiento oriental y el occidental, entre Grecia, la India y por supuesto Alemania, también la patria intelectual de Ortega, desde su idealismo inicial hasta su evolución propia con la razón vital. Y el libro de Juan presenta un Ortega diferente, como digo, ¿no? Un Ortega que es, bueno, ya nos dirá Juan qué tipo de aproximación nos ofrece, sobre todo en los aspectos que versan sobre el mundo del Dharma, ¿no? Que a mí me ha interesado mucho la idea del Dharma, ¿no? El Dharma oriental, el deber, ¿no? El Dharma, bueno, hay diversos Dharmas en la filosofía oriental. El Dharma de Ortega es sin duda el Dharma del filósofo, el Dharma del Brahman, ¿no? En este caso. El libro, bueno, de cabo a rabo, no tiene desperdicio. Empieza con una biografía sucinta de Ortega. No se puede entender su pensamiento y su obra sin atender a su peripecia vital, muy conocida entre finales del 19 y la posguerra española, y es un Ortega, como decía, inédito, un Ortega que es tratado como un clásico. Eso me gusta mucho, el diálogo que emprende Juan con Ortega como un filósofo ya clásico, al que se puede extractar, se puede a veces impugnar, se puede discutir con él. Es un diálogo muy fecundo con sus obras más importantes, desde las Meditaciones del Quijote hasta bueno, todas las diversas obras del tema de nuestro tiempo, ¿no? Que es una de las que más trata Juan. Entonces, bueno, he planteado esta presentación como una especie de diálogo con algunas preguntas que tengo para hacerle desde mi ignorancia de muchos temas orteguianos. Primero me llama la atención, leyendo un poco la primera parte del libro, sobre la que versa mi primera pregunta, la enorme figura y la categoría que tiene Ortega en el pensamiento en su época, ¿no? Un Ortega hoy en la filosofía española sería muy difícil, ¿no? O por lo menos lo anhelamos, lo echamos de menos, ¿no? No sé qué puente hemos perdido o qué tren hemos cruzado, ¿no? Si me permites la hipálaje, para no tener una figura o no poder aspirar ya en el mundo actual de la filosofía española a un Ortega, ¿no? Que es realmente una persona que se forma mano a mano con los grandes filósofos alemanes del momento, que influye sobremanera en España, en Iberoamérica, en el mundo europeo. Bueno, quería empezar con esta reflexión, ¿no? Porque después de esta biografía sucinta que se lee al principio, que es muy relevante para entender el comienzo de su filosofía, vemos que es un pensador descomunal, de una obra realmente casi subterránea, porque no está sistematizada en ese libro, que también dices tú en esa parte, que siempre quiso escribir y nunca escribió. Es una filosofía, por ende, infieri, ¿no? Hoy diríamos work in progress, ¿no? ¿Qué nos falta hoy para tener una figura como esta en el panorama? Ya sé que es una pregunta, para empezar, muy comprometida, pero bueno, eres digamos, el que me ha suscitado esto al principio, ¿no? Ya desde el comienzo. Bueno, claro. Qué añoranza de una figura así, ¿verdad? Sí.
Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, gracias David, gracias a la Fundación Ortega por recibirnos. Pues no sé qué nos falta. Hombre, sí que me gusta. Yo el primer libro que leí, lo leí muy joven, de Ortega, fueron las Meditaciones del Quijote, que es su primer libro, y a mí me fascinó. Además tengo la edición esta de Cátedra, está en Cátedra, toda subrayada, la conservo, ¿no? Y entonces me forraba los libros con Iron Flix. Luego estas ediciones, como son ya muy viejas, ya se queda la tapa suelta, ¿no? Pero bueno, ahí sí. Y luego leí los estudios sobre el amor y digamos, ahí empezó mi afición a Ortega. Me voy a escapar completamente de la pregunta. Ya veo. Y entonces, yo siempre he leído a Ortega, pero, digamos, el origen de este libro está en un pasaje que precisamente habla del Dharma del espectador, donde Ortega es invitado a un campo de golf, yo entiendo que en el norte de Madrid o por Pozuelo, y entonces el que lo invita le dice, bueno, Ortega, usted tendría que venir aquí a jugar al golf. Y Ortega responde, yo no puedo hacer eso, porque iría contra mi Dharma. ¿Vale? Dharma es una palabra muy importante del pensamiento de la India, según la cual todos tenemos un Dharma, que es una especie de deber social y cósmico al mismo tiempo. Y la idea general del pensamiento indio es que si tú no sigues tu Dharma, tú puedes ser excelente en algo que no sea tu Dharma, tú nunca vas a alcanzar la felicidad. Podrás ser excelente, podrás triunfar, pero nunca vas a... Y tampoco vas a alcanzar la plenitud del conocimiento. Porque el conocimiento es algo que no es independiente del temperamento, la caracterología, la configuración psicofísica de cada cual. ¿Vale? Y esto los indios lo explican con el elefante y el tigre, ¿no? El tigre come carne y vive en la llanura, el elefante come hierba y vive en la selva. Entonces, entre nosotros, seres humanos, hay tigres y elefantes. Y si tú no sigues tu Dharma, tú nunca vas a alcanzar ni la felicidad ni la plenitud del conocimiento. Y entonces Ortega le dice, no, usted, además lo dice de una forma muy graciosa, como era él, porque era un hombre con una capacidad expresiva extraordinaria, y no, usted, así perfectamente vestido, con ese swing, no dice swing, pero se entiende, usted es una celebración del universo. En cambio yo sería ridículo que me pusiera aquí a patear la bola con el pato. Como dice, mi Dharma es el Dharma de Krishna. Entonces a raíz de ahí, yo seguí leyendo, no solo El espectador, sino toda la obra de Ortega, y empecé a encontrar que él tenía cierto conocimiento. Yo entiendo, no lo sé, aquí los expertos lo sabrán, que conocen su biblioteca, yo entiendo que fundamentalmente por la literatura francesa, que los estudios védicos en Francia fueron muy importantes, Louis Renou, todos los estudios védicos casi pioneros, los rusos y los franceses, son los pioneros de estos estudios. De hecho, Tolstoy leía la revista de estudios védicos que se publicaba en París, y Ortega es probable que también, entonces conocía y hace alusiones, y todas las alusiones, en cierto sentido, son certeras. Es decir, para alguien que conoce, que ha estudiado durante un tiempo el pensamiento de la India, ves que no mete la pata nunca. Porque luego hay muchos estereotipos, muchas cosas que, por esta idea de que el pensamiento hindú es pesimista y tal, que es ridícula, pero él no mete la pata cuando habla de la... Eso fue un aspecto que me interesó, y otro aspecto que me interesó fue el Ortega, como yo he estado 5 años en el CSIC, en el Departamento de Historia de la Ciencia, y me gustó que entonces era un tema de moda, el pensamiento sobre la técnica y sobre la ciencia. O sea, Ortega como filósofo de la ciencia. Y es muy interesante porque en esa época había muchos libros sobre la ciencia, muy críticos. Hoy, que vivimos en el mito de la ciencia, ya no existen esos libros. Hoy estamos absolutamente inmersos en el mito de la ciencia, entonces, si uno habla contra la ciencia o contra el dogmatismo científico o contra el cientifismo, pues uno es un conspiranoico, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Es decir, que es muy difícil hablar. En esa época, Ortega hace todo un display, todo un desarrollo para mí muy interesante sobre lo que es la ciencia. De hecho, hay un momento de la biografía, yo creo que lo cuento en el libro, donde él dice, bueno, tengo que hacer 4 o 5 ingenierías, ¿no? Él se hace su plan de vida, bueno, tengo que estudiar física, tengo que hacer ingeniería industrial, tengo que hacer tal, tengo que hacer varias
pero una cosa que es un disparate de carreras, ¿no? Y él se da cuenta de que el filósofo, la vista es una idea fundamental, el filósofo tiene que meter las narices en la física, en la química, en la biología, en la neurociencia. De hecho, la tarea de la filosofía es esa, precisamente porque vivimos en el mito de las ciencias. Vivimos en el mito de la ciencia porque creemos que la ciencia es una, pero hay muchas ciencias, muchas disciplinas científicas. El filósofo tiene que asomarse a todas. Y esto lo decía Bruno Latour, y Ortega lo hubiera sostenido. Y el filósofo tiene que controlar que unas ciencias no se coman a otras, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Digamos que desde Newton y Galileo la física ha dominado completamente la epistemología del resto de las ciencias. Entonces el filósofo tiene que estar atento para dejar que otras aproximaciones a esa realidad poliédrica, ¿vale?, que estamos investigando, sean posibles químicas, biológicas, neurocientíficas, etc. Se echa de menos, yo te voy a responder a mi propia pregunta, a ese filósofo digamos, vital, global, público, que vive un dharma de filósofo, un dharma, digamos, un deber público también, que se ve en su propia obra cotidiana, no solo en la escrita, sino en la oral, ¿no? Hablas, siguiendo un poco con el libro, hablas de la presencia pública, de la descripción física, la voz, los discursos, la política, la prensa, por supuesto, y también un filósofo que es un literato, que es un artista, ¿no? Otra idea que me ha gustado mucho del libro, para describir su filosofía vital y bueno, pues nada rígida, ¿no? Muy socrática, muy viva, ¿no? Un logos muy vivo, es la idea del filósofo artista, ¿no? Con la que emparentas a Ortega con Nietzsche, por una parte, ¿no? Me gusta una cosa que dices comparas la meditación del Quijote con El nacimiento de la tragedia, diciendo que en ambos libros ya está todo en embrión, ¿no? Todo Ortega, igual que todo Nietzsche, está ahí, en ese primer libro rompedor o personal, ¿no? Y la idea del filósofo artista que, bueno, a la joven Nietzsche le encantaba Platón, luego lo demoniza, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pero en sus lecciones de Basilea considera a Platón un filósofo artista, es decir, la idea también de Ortega como un gran escritor, ¿no? Que señala varias veces, ¿no? Su la metáfora, la prosa, los discursos públicos, la oratoria, ¿no? Eso me ha gustado mucho, como ese es el dharma es más que un brahmano, un socrático, ¿no? Él era un gran orador, se sentía cómodo, tenía una exposición teatral, claramente. Yo utilizo, yo creo que lo menciona en el libro, una descripción de Josep Pla maravillosa, que va a la Universidad Central y lo ve, y entonces habla del tono de su voz, de su complexión física, de cómo es el ambiente, ¿no? Las ventanas cerradas. Pla era extraordinariamente fino a la hora de describir a los seres humanos. De hecho, hay un texto también sobre Unamuno, de Pla, muy joven, va a ver a Unamuno con un periodista ya reconocido, y entonces describe la habitación donde vivía Unamuno, y con esa descripción te haces una idea de quién era Unamuno, etc. Y entonces él lo hace muy bien con Ortega. Y él tenía esta cosa, él llenaba teatros, de hecho, bueno, llenaba un teatro, o sea, daba clases en la universidad, y a veces no cabían y se tenían que ir a teatros, y hacía contratos, y era un show. Hoy día tenemos esto, que hace que la gente no vaya a los actos porque los ve en streaming o los ve Pero entonces, bueno, no había, o sea, si querías ver a Ortega tenías que... ¿Vale? Y luego, respecto al primer libro, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que un autor en el primer libro lo da todo, ¿no? O sea, todas, porque el primer libro, digamos, son igual pues 20 años de lecturas o 30 años de lecturas, y entonces ahí lo... Y bueno, el caso de Nietzsche es muy claro, ¿no? Que está todo lo que va a venir luego está en... Y en Meditaciones del Quijote yo creo que también. Se ve el parentesco, ¿no? Y esa, bueno, pues ese logos vivo, ¿no? Que es el que evocan también los oradores antiguos, ¿no? Parece que así lo describes tú a veces como un senador romano, sí, ya ha entrado en años, ya ha entrado también en volumen, ¿no? Sí. Con esa voz que destacaba Pla, ¿no? Es decir, la faceta pública de vivir la filosofía, ¿no? De vivir la filosofía viva, y que la obra sea la propia persona muchas veces, ¿no? También apuntas hasta el final, ¿no? Luego lo retomas ese tema, el anhelo siempre de escribir el gran sistema, el gran libro, que, bueno, que finalmente, bueno, pues se va dilatando con el tiempo, se va procrastinando esa idea, ¿no? Sí. Y realmente, ¿cómo ves esto, no? Esa idea del gran libro, ¿no? Él tiene, como dices tú, una filosofía work in progress, ¿no? O sea, él va muy rápido. Hay una frase que a mí me gusta de Sartre, que Sartre al final de su vida ya dice:
Porque Sartre también es un escritor muy prolífico y muy rápido. Entonces, al final de su vida dice una cosa que me gusta mucho. Dice, corregir es burgués. O sea, al final de su vida ya escribe y no corrige, lo manda. Fijaros, corregir es burgués, que es los escritores estos que corrigen tanto, o sea, que hacen un texto y lo corrigen. Corregir es burgués, o sea, si tú corriges eres un burgués. Y Ortega va así, va muy rápido. Va muy rápido pero esa celeridad se refleja en su propia prosa. Porque esa celeridad, que es una celeridad periodística, porque él, gran parte de su obra pues se publica en periódicos primero. ¿Vale? Esa celeridad, esa precipitación, claro, también es muy viva. Porque claro, la corrección, si uno lee a Borges, uno se da cuenta de que ese texto está muy corregido, porque es un texto minucioso, perfecto. Y claro, en realidad, los textos que nos llegan y que nos tocan el corazón o que nos tocan son textos más espontáneos, no son tan perfectos. Y Ortega tiene esta espontaneidad, esta rapidez, que yo creo que es una virtud. Y luego tiene el tema este, que el libro lo aborda, el tema del mamotreto, ¿no? Él está toda su vida diciendo, bueno, los grandes filósofos de Europa tienen su mamotreto, él utiliza la palabra mamotreto, y yo no tengo mi mamotreto, yo tengo que hacer mi mamotreto. Y un poco mi postura en el libro es decir, no hace falta el mamotreto, la obra ya está, con esa espontaneidad, con esa frescura, y realmente Ortega es grande por esa frescura, esa rapidez, esa intuición, ¿no? Esa capacidad metafórica. No hace falta el mamotreto. Y yo creo que lo digo en el libro, creo que su último mamotreto, es el último esfuerzo por hacer el mamotreto, que es la idea del principio de Leibniz, pues yo creo que es un esfuerzo fracasado. Es decir, es una acumulación de materiales, es un libro que no es un libro sobre Leibniz, esto es indiscutible, se habla sobre Leibniz al principio del libro, luego no se habla más. Es decir, no tendría que estar la palabra Leibniz en el título, pero no hacía ninguna falta, creo yo. De hecho, los dos grandes mamotretos, que son un poco su referencia, que son Ser y Tiempo de Heidegger y El Ser y la Nada de Sartre, son dos libros fracasados, algo reconocido por sus propios autores. O sea, Heidegger, digamos que reniega de Ser y Tiempo, en cierto sentido, y Sartre también, del Ser y la Nada. Es decir, que está visto que el mamotreto no es la solución, ¿no? El hecho de que use la palabra mamotreto ya es muy significativo. Yo me entretuve en buscar la etimología, ¿no? Porque esto tiene que ser griego, ¿no? Y en efecto, uno va al Coromines y es de mamóceptos, que es literalmente criado por la abuela. Es decir, un niño gordete y tal, ¿no? Como criado por la abuela. Es maravilloso. Y bueno, es curiosísimo, ¿no? Eso de Coromines que sabe más que nosotros. Quería leer brevemente una cita de la página 39 que yo creo que da un poco la razón de ser al libro, y tú me corregirás si no es así, que el título en cierto modo le debe, digamos, la idea a esta cita. Y va por aquí, dice, mi ideología no va contra la razón, puesto que no admite otro modo de conocimiento teórico que ella, va solo contra el racionalismo, ¿no? Y ahí introduce un tema que es el de cómo es la razón viva, ¿no? Y cómo es la razón vital, a través de un conocimiento que también entra en lo total, en lo literario, en lo artístico. Hablas mucho de la metáfora, que me parece una fantástica manera de abordar cómo opera el pensamiento de Ortega. Conocemos lo que no conocemos por recurso a lo que ya conocemos, que es la metáfora, ¿no? O la analogía, vamos comparando, en fin, lo sabemos por los estudios, incluso, bueno, desde los griegos hasta Lakoff y Johnson, que dicen que conocemos por metáforas, ¿no? Y quería que nos hablaras un poco de este asunto de esta inteligencia de la vida que tiene Ortega. Usas una expresión de tu maestro, ¿no? Aquí, de Andreu. A través de la literatura, ¿no? De la escritura. Claro. Dices que es una escritura, bueno, a veces rápida, volátil, ¿no? Como un brillante. Sí, brillante sin duda, claro, pero dice, no corrige, pero claro. No, esto es lo que decía Sartre. Y lo sé si Ortega, yo creo que corregía poco, ¿no? Porque iba muy rápido. Sí, bueno, él tiene este don para la metáfora. La metáfora es, yo lo he dicho muchas veces, es un elemento cognitivo fundamental de las ciencias, no solo de las humanidades. Es decir, la metáfora no es un asunto de la lírica, que también es un asunto del conocimiento. Es decir, cuando nos estamos acercando a algo que no sabemos lo que es, pues el científico, para pensar ese algo, tiene que referirlo a algo ya conocido, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy bien en los inicios de la teoría cuántica. Es decir, cuando estamos viendo la estructura del átomo, pues
no sabemos muy bien qué está ocurriendo ahí, necesitamos algún modelo, y entonces el primer modelo, que luego se considera falso, pero el primer modelo que se maneja, que es una idea muy bonita, es que el átomo es una especie de sistema solar pequeñito, ¿no? Con el núcleo, que es el Sol, y los planetas dando vueltas alrededor del núcleo, que serían los electrones. Este es el primer modelo, digamos, visual, metafórico, atómico. Luego, eso se ve que no es cierto, y entonces empieza el muffin, que esto nosotros no tenemos aquí, pero el muffin es una magdalena que dentro tiene chocolate o pasas, pero están fijas, es decir, no están orbitando. Entonces esos chocolates y pasas tienen una amplitud, de forma que el electrón está en ese orbital, con esos números cuánticos, no está fijo, pero hay una área donde está, no está en todos lados, ese es el muffin, es el modelo de Bohr, el primero. Luego se ve que tampoco es, es decir, no hay manera de encontrar, pero es necesaria siempre para que nosotros entendamos qué ocurre dentro del átomo especialmente. Y Ortega era extraordinariamente brillante a la hora de encontrar analogías para, digamos, conceptos de la filosofía muy técnicos o muy complicados. O muy, ¿no? Háblanos del amor. ¿Qué tan platónico es Ortega a tu ver, ¿no? Hablas de Diotima, de la escalera del amor como conocimiento. Utilizas un capítulo entero a este tema. ¿Y qué digo? Bueno, el amor todo lo cura, ¿no? Hace un par de días estuve con Enrique Galán, que es un junguiano, no sé si ha venido, me ha dicho que iba a venir. Pero bueno, decía, el amor todo lo cura. Entonces, en la terapia, es decir, yo ahora estoy trabajando temas de magnetismo animal, y el amor todo lo cura, cualquier enfermedad. El problema es que, claro, si el terapeuta cura a su paciente con el amor, es decir, se enamora de él, pues luego hay que volver a curar. Porque ahí se hace un nudo, la enfermedad antigua se cura, pero surge una nueva, ¿no? Es el nudo ese de amor. Hombre, yo creo que Ortega tenía... vamos a ver. Él es cierto que no aborda el tema de la finitud de la vida humana, no le interesa. Yo creo que igual a nivel, esto sería interesante hacer un estudio psicoanalítico de por qué ese tema no lo toca, que es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando muramos? Pero él tiene esta idea platónica de que el fondo del universo es un fondo erótico, es un fondo amoroso, ¿no? Los indios dicen, el fondo del universo es una relación erótica entre conciencia y naturaleza. Esta idea de que lo que cose todas las cosas es una conciencia amorosa, yo creo que Ortega la tiene. La tiene incorporada por su amor a la filosofía, fundamentalmente, ¿no? Y luego tiene incorporada también un posicionamiento que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque él es un filósofo, es un amante de la sabiduría. Él no se define como sabio, ni se define como sofista, él se queda en ese término medio que es, yo creo, que donde debe estar la filosofía, ¿no? El filósofo no debe ser un santo o un sabio, ¿no? Sino un aspirante y esa aspiración siempre es erótica. Es decir, como decía Raymond Panikkar, él decía, el conocimiento sin amor es cálculo, el amor sin conocimiento es sentimentalismo, ¿vale? Siempre está ese, y esto se ve, y se ve porque él era, digamos, la imagen que yo me creo mental después de haber leído toda su obra, etc., él era un hombre que contagiaba entusiasmo, ¿no? Y por eso uno de sus grandes atractivos como orador precisamente es que él contagiaba ese entusiasmo, ¿no? Y es decir, es un hombre que no duda, que se cree su personaje y sabe transmitirlo, ¿no? Me gusta mucho tu comparación con el banquete platónico y esa idea de Eros, ¿no? El mito de Eros, que hace que esboza Diotima, ¿no? Que es el filósofo, es eso que has dicho, ¿no? Es la búsqueda de lo que... Eros no es bello, ni es sabio, no es un sofós, no es un filósofo, es un filósofo, no un sofós, porque va buscando lo que no tiene, ¿no? Y ahí es verdad que yo lo veo también esto en Ortega. Voy a leer otra cita que me ha gustado mucho y esta vez es una nota a pie de página, la nota número 2, hay muy pocas notas en el libro, lo cual está bien. Dice, selecciono y voy tejiendo fragmentos como los monjes budistas hacían con los retales, convirtiéndolos en túnicas, en abrigo para la vida.
Juan Arnau dice que ha leído toda la obra de Ortega y a partir de ella elabora un nuevo manto, ¿no? Una especie de nuevo tejido, como se hace con los clásicos, casi una especie de centón de Ortega que lo renueva en cierto modo, ¿no? Se pregunta también Juan si Ortega estaría de acuerdo con la lectura, ¿no? Con la lectura que tú haces de él, ¿no? Dice, bueno, podríamos suponer que Ortega aprobase la lectura orientalizante, inédita. ¿Qué crees? Claro. Hombre, no lo sé. Es cierto que cuando uno cuenta una leyenda, y Ortega ya es una leyenda, pertenece al patrimonio intelectual de este país, y yo creo que del mundo, uno, claro, siempre da una versión. Es decir, yo muchas veces, pues, curioso, para mí el libro más importante de Ortega, sin lugar a dudas, es El tema de nuestro tiempo, y es donde está el Ortega más antirracionalista, que sin embargo dice, como tú has dicho, ¿no?, que hay que usar la razón porque es el instrumento que tenemos. Pero otra cosa muy diferente es si el mundo es racional o no lo es, pero nosotros debemos serlo, y de hecho, él lo dice muchas veces, no somos seres racionales. El ser humano no es un ser racional. El ser humano aspira a la razón, pero no lo es, de entrada no lo es. Es un ser emocional, colérico, pero aspira, debe aspirar. El modelo humano, el humanismo de Ortega es un ser que aspira a la razón, ¿no? Y entonces, y yo tejo efectivamente con estas dos, que son un poco dos de mis temas, ¿no? La historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, y el punto de vista oriental, el modo de estar indio en la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que lo hubiera divertido, no lo sé, ¿no? Pero lo hubiera divertido. Hablas de Ortega como filósofo solar, soleado, mediterráneo, que lo que hace a partir de cierto punto de su vida es intentar deshacer su aprendizaje alemán, su idealismo, los fríos del norte, ¿no?, y las brumas de Berlín, con una filosofía que lo acerca a Grecia, a la India, al sur, al perspectivismo de muchas personas, ¿no?, de muchos puntos de vista. Me gusta esa lectura de la filosofía mediterránea, ¿no?, de la filosofía propiamente meridional frente a lo que no entienden los del norte, ¿no? Exacto. Él admira mucho esas obras, esos mamotretos, ¿no?, que has citado, pero realmente no cree que entiendan lo que es la realidad, lo que llamamos realidad, ¿no? Y ahí yo creo que acierta tu lectura budista, ¿no? Claro. Él tiene un folleto sobre Kant que es extraordinario, en el que dice, bueno, la única forma de librarse de Kant, yo creo que hay tres grandes mentes que han marcado toda la modernidad, ¿no? Sería Newton, ahí se podría meter a Galileo, Kant y Darwin. Digamos, que esos tres hacen el sentido común moderno, de la persona culta, de la persona leída, ¿no? Y ese sentido común moderno y culto, digamos, se permea toda la sociedad. Y Ortega dice, hay que haber estado metido en la cárcel, y además lo llama así, la cárcel kantiana, para poder superar el kantismo. Hay que haber tenido esa enfermedad. Es una enfermedad del norte, es una enfermedad puritana, fría, laboriosa, voluntariosa. Hay que haber estado ahí metido para... Esto lo he discutido mucho con Villacañas, que es un kantiano y ha escrito también sobre Ortega. Es decir, Ortega se siente liberado, pero dice, bueno, si tú nunca has sido kantiano, tú en realidad no sabes la cárcel psíquica en la que está Europa, ¿no? Hay que haber estado dentro y luego haberte salido, ¿no? Y entonces yo soy de los que creen realmente, porque un poco vengo de la India y de los presocráticos, yo soy muy afín al pensamiento presocrático, que el norte de Europa ha hecho cosas encomiables, pero no tiene mucho que enseñar al sur de Europa filosóficamente y como modo de estar en la vida. Y entonces yo creo que Ortega ahí es un aliado, ¿no? Y por eso, de hecho yo escribí, el primer artículo que escribí sobre Ortega en El País se titulaba La meditación soleada, y he publicado un libro que se llama La meditación soleada, que es un poco esta idea de... Es cierto que Ortega es un pensador solar, apolíneo, ¿no? No ha tratado tampoco el tema de la noche, ¿no? Y el tema del inconsciente, y el tema del lado nocturno de las cosas que decían los románticos. Tampoco ha entrado ahí, ¿no? Pero él se da cuenta y luego tiene esta para mí, cosa muy importante históricamente, esta voluntad educativa, ¿no? De instruir, ¿no?, a esa España cateta, ¿no?, de la que él sale, ¿no?, muy pronto.
Él ha estado en la cárcel también de la imitación, del seguidismo, y luego de repente desarrolla un sistema propio, aunque no esté en el mamotreto, que es realmente el pensamiento hispano, ¿no? Y ahí yo sí que, volviendo al comienzo de la conversación, veo lo que echamos de menos. Echamos de menos no hacer tanto seguidismo, por lo menos lo veo en mi campo, no sé, en el tuyo, que es realmente, bueno, pues importar los modelos fáciles y rápidos del mundo anglosajón que nos llegan en la filosofía, en la literatura. Lo que produce Ortega realmente es ese pensamiento propiamente solar, como dices, o mediterráneo, o hispánico, que ha pasado por allí, ha estado en esas academias, en el academicismo, en el racionalismo, en el idealismo alemán, y ha salido para contarlo, ¿no? Es un poco una claro. ida y vuelta. Claro, y ya entra el mundo académico, pero a él no le interesa el mundo académico. Hasta ahora, agarró la cátedra con, ¿cuánto? 20. Claro, pero no le interesa. De hecho, Ortega yo creo que no ha escrito ningún artículo académico. Él publica en El Sol. Publica artículos para que lo lea todo el mundo. Y esto es muy significativo. Él ha ido por libre siempre. Entonces, claro, la persona que va por libre, a Nietzsche le pasa algo parecido, va por libre. Ortega tiene un reconocimiento que Nietzsche no tiene. Por eso Nietzsche pasa hambre y pasa de San Amaro. Pero él va por libre. Y va rápido. Y va con notoriedad. Este es un aspecto importante. Porque a él le gusta. Esto claramente sé. Yo cuando cuento la biografía hago un perfil psicológico. Hay gente que no le gusta la notoriedad, hay gente que notas que le gusta, ¿no? Entonces se hace este viaje a Argentina, que es un gran éxito, y con las grandes damas de la alta sociedad argentina, y tiene su corte de... Y lo ves ahí, es que te lo imaginas, disfrutando y tomándose su cóctel, ¿no? Y se enamora, ¿no? Toda esta... O sea, tiene ese lado vividor, ¿no? Soleado, mediterráneo, ¿no? Que estos puritanos alemanes pues no tienen. Es así, es un hecho. Bueno, pero y un poco para ella, hacia el final y quizá abrir un turno de preguntas, yo creo que aparte de esos aspectos que hemos destacado, hay un Ortega de Arnau que se centra en los temas de Arnau también, ¿no? Es decir, materia, conciencia, espíritu, alma. Claro. Es decir, tú haces una lectura del clásico, ¿no? Es como hago yo con Platón o con un griego antiguo. La categoría de Ortega ya ha trascendido, ¿no? Como estamos viendo la filosofía contemporánea y se acerca a ese mundo de los clásicos, ¿no? Y tú das vuelta a tus propios temas en torno a tu propio pensamiento, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre alma y espíritu, ¿no? Ahí podríamos hablar de la filiación greco-alemana, india de Ortega, ¿no? Neuma y psique, alma y espíritu. Eso te da vueltas al final del libro, ¿no? Un poco para tu propio vuelo intelectual. Ortega en el último capítulo realmente da pie a exponer tu propio pensamiento hilado con el suyo, ¿no? Claro. ¿O me equivoco? ¿No? Claro, no, esto es una idea fundamental, ¿no? Es un poco Ortega no llega a decirlo, pero la idea fundamental. Luego Zambrano hablará mucho, que es orteguiana, hablará mucho de la diferencia entre alma y espíritu, ¿no? De hecho, yo creo que Ortega cree, como creía Aristóteles, que el alma, tras la muerte, se deshilacha, se pierde, se proyecta. Los budistas dirían, se proyecta en otro ser, pero no se conserva. El alma es mortal, pero el espíritu es inmortal, ¿no? Zambrano va a insistir mucho en esta, y esta es una distinción muy india y muy budista, ¿no? Es decir, para el budismo el alma, que es el cuerpo, el linga sharira, ¿vale? Digamos, la configuración mental que nosotros hemos ido creando mientras vivimos, eso se proyecta sobre otro ser. Pero ese otro ser que la va a recibir en otro cuerpo y no se va a acordar. Con lo cual eso se transforma de una manera radical. Pero la capacidad que ha tenido esa configuración psíquica de conectarse con el espíritu que es universal y que es uno, que es la conciencia pura del Purusha, según el Samkhya, o es el Atman o el Brahman de las Upanishads, eso es eterno. Que es un poco lo que dice Aristóteles cuando él distingue en el alma, distingue el alma, o sea, distingue el logos y nous, ¿no? El alma morirá, pero el nous es eterno, es esa capacidad de conectarse con el espíritu universal. Entonces, claro, esto es uno de mis temas, y yo, claro, voy buscando, ¿no?, trazas de Ortega de esta intuición, que luego
está de manera manifiesta en el pensamiento de Zambrano. Y qué mejor lugar para invocar este nous orteguiano que su biblioteca. Claro, no, esto es maravilloso. Está su nous, está su espíritu, su legado. Y aquí con su legado también biológico e intelectual. Muy bien, pues enhorabuena, Juan, por el libro. A un lego como a mí le ha encantado. Yo supongo que a los expertos les encantará todavía más porque es un Ortega inédito, oriental, inesperado, vital, soleado, como decías, ¿no? Y la verdad es que es un Ortega muy original y que hace que su espíritu perviva, ¿no? Y perviva, yo creo que también para las nuevas generaciones que están ávidas de leer a nuestros clásicos, ¿no? Yo creo que lo que hace también tu libro es consagrar ya a Ortega en la categoría de clásico, ¿no? Para mi gusto. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario. Les recomiendo muy vivamente que lean el libro de Juan Arnau sobre Ortega. Descubrirán, como les decía, un Ortega inédito, ¿no? No, la forma de escribir, eso se puede, digamos, comprobar con los textos que hay aquí, que efectivamente es una escritura muy rápida, sin tachones casi. Sin tachones. Casi sin correcciones. Eso se puede comprobar. Pero corregir, ¿no? Es gráficamente comprobado. Claro. O sea, le puede interesar. Esto de los alemanes no estoy muy seguro, ¿no? Porque, claro, hay la cárcel kantiana, pero me parece que hay un Ortega interesado en el perspectivismo romántico, y eso es bastante soleado. Sí, pero es que los románticos no son alemanes. Los románticos no son alemanes, en mi visión. Van al sur, ¿no? Es una excentricidad El Gran Tour, del mundo, digamos, alemán. Pero sí, efectivamente. Pero me parece que él Sí. se da cuenta que esa cosa de los románticos, de lo uno y lo contrario, Sí, tiene ese lado perspectivista que a él le interesa. sí, exacto. Y que con el que conecta, indudablemente, sí. Sí. Yo creo que él se va a Alemania porque él quiere apoderarse del prestigio de la filosofía. Él se da cuenta que Alemania es el centro de la filosofía. Es un poco los budólogos, yo me considero budólogo. Nos íbamos a Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos porque ahí estaban los mejores investigadores. Tú te vas ahí para estar con los mejores, ¿no? Pero claro, luego él, digamos, temperamentalmente, pues claro, no acaba de encajar con ese universo emocional, intelectual, puritano, voluntarista, que es el universo germánico, ¿no? ¿Alguna observación más? ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Sí, para enlazar con esa pregunta primera que planteaba David. Que no ha respondido. No voy a plantearla otra vez, no voy a preguntar, pero sí voy a transformarla algo. Ya que no sabremos hoy quién podría ser o qué le haría falta para que surgiera un Ortega en nuestro tiempo, lo que yo pregunto es ¿qué podría decir Ortega a la Europa de nuestro tiempo, precisamente en este momento en que estamos en esta fase de cambio? ¿Y a qué te refieres? ¿En qué cambio estamos? ¿El tema del kit de supervivencia? Ya me gustaría saberlo. Pero, bueno, pues este en el que estamos, del que estamos siendo testigos, esta Europa que pasa de una fase de paz, pues, probablemente la más prolongada de la historia, a, bueno, pues unos ecos que anuncian que quizá tenemos que mirar en otras direcciones. Claro. Una Europa que tiene que despedirse de una alianza larga con el mundo anglosajón para mirarse a sí misma y ver de dónde va a sacar las energías y la dirección para transformarse en otra cosa, este tipo de cambios. Claro. Hombre, no lo sé, pero yo te voy a dar mi visión. Yo he vivido en Asia y en América, y es muy interesante ver cómo se nos ve Europa, la vieja Europa, la Europa de la democracia, de los valores, desde Asia y desde Estados Unidos. Y el europeo no es muy consciente de cuál es su lugar, porque ha estado mucho tiempo, digamos,
La revolución científica, que es lo que marca la modernidad, es europea. Es Newton y Galileo. Es decir, todo el cuento este de la democracia griega y tal, yo creo que es un cuento que es un cuento que nos contamos a nosotros mismos, que nos complace, pero bueno, aquí tenemos un experto, pero no es cierto que somos los inventores de la democracia. Tampoco es cierto que la racionalidad es un asunto griego, esto se ha estudiado ahora, ¿no? Con Dodds y con... O sea, este tema, que era un tema que preocupaba mucho, que Sócrates dice, bueno, hay que darle a... ¿no? Hay que ofrecerle un gallo a Esculapio, ¿no? Ah, pero entonces Sócrates creía en los dioses. Esto desde la India es una ridiculez como problema. Entonces, bueno, toda esa historia, digamos, pero yo creo que Ortega sí que vería con buenos ojos que Europa tiene que redimensionarse, sobre todo en cómo se ve a sí misma, y que yo siempre digo que no es malo, en principio yo no creo que sea malo, porque digamos, los imperios han ido, digamos, recorriendo la superficie de la Tierra como siguiendo la trayectoria del Sol, ¿no? ¿Vale? Tenemos a Persia, tenemos a Alejandro Magno, tenemos el Imperio Romano, tenemos el Imperio Español, tenemos el Imperio Americano, entonces ahora empieza a dar la vuelta, y ahora tenemos a China. Yo creo que no es malo para el mundo. Nosotros lo vamos a notar. Pero el Imperio Americano claramente está en decadencia, lo estamos viendo. Va a experimentar una crisis fuerte. Y no está mal para el mundo. Yo creo que China... O sea, mis amigos de la India están horrorizados porque India es un rival estratégico de China, siempre lo ha sido. Pero luego vendrá India y bueno, volveremos a empezar, ¿no? Yo creo que él no hubiera visto mal esa circulación del centro del mundo, ¿no? El planeta está rotando, el centro del mundo también tiene que rotar, ¿no? No lo sé. Pero bueno, lo que sí que sé es que Europa tiene que empezar a entender dónde está en el concierto mundial, ¿no? Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que podemos darle un aplauso a Juan por su magnífico discurso.